Viernes Santos y nos reunimos hoy para conmemorar el acto supremo de amor de Jesús hacia nosotros. Su muerte para nosotros, salvación. No es una Eucaristía, no es una misa. Se inicia en silencio con el sacerdote postrado en tierra, ante el altar. Luego celebramos la liturgia de la palabra, la cual termina con la oración universal. Y después se inicia un acto de adoración a la cruz, que este año el sacerdote lo hará con un beso. Intentemos abrir nuestros corazones para comprender en profundidad que el Salvador nos viene de la cruz de Cristo. Terminaremos comulgando el cuerpo de Cristo que comeremos hoy. Es el que reservamos ayer, día Jueves Santos, en el Sagrario. Y en nuestras casas comulgaremos a Jesús de manera espiritual. Pediremos al Señor que se quede en nuestros corazones. Acompañemos a Jesús en estas horas difíciles de su pasión y muerte. Sigamos por el camino del Calvario. Acerquémonos a Él y que nuestra alma se conmueva hasta lo más profundo por el sufrimiento de nuestro Señor, que para nosotros es la salvación para siempre. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como primera parte de la liturgia del Viernes Santo, vamos a escuchar la liturgia de la palabra, la lectura de este día. En la liturgia de hoy es Juan Evangelista quien nos narra la pasión de Cristo y lo que hace con una emoción y dedicación enorme. Juan supo vivir y recordar los sufrimientos de su Maestro en ese camino de la cruz. Antes escucharemos al profeta Isaías en el cuarto cántico del servicio de Yahvé, quien soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Acompaña de igual manera esta liturgia el Salmo 30, que es una oración de confianza y entrega total al Padre. Escucharemos en la segunda lectura un impresionante fragmento de la carta a los Hebreos, en la que Pablo nos dice cómo Jesús, sumo sacerdote, se compadece de nuestros sufrimientos y sacrificio por nuestra salvación. Escuchemos. He aquí que mi siervo prosperará, que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado,
será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado, su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos le llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores habituales al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios, humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja antes el esquilador, enmudecido y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores. A la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregó su vida como expiación. Verá a sus descendientes prolongarla, sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo, y muchos cargando los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contando entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todo e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu, a ti, Señor, me acojo, que no quede yo defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, mi Dios, me librarás. Padre,
olvido como un muerto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, en tus manos está mi destino. Líbrame de mis enemigos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, lo que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes a la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente, Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardia de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirle: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús le contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, lo sacó, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco.
Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué te he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás, el pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en la impureza y así poder comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaba ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, ¿no te lo hubiéramos traído? Pilato le dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según la ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando que la muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quiere que le suelte al rey y de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza,
Le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le daban de bofetada. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espina y el manto de color púrpura. Pilato le dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado aquí tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Soldado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacía el mediodía y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaban: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús a él, cargándolo con la cruz. Se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio de Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba Cristo, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaban a Jesús, y estaba ahí escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes, los judíos, le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino está dicho, soy el rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Allí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Perdona,
a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos y los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque era aquel sábado que era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y lo quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les traspasó el costado a una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. En esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un muerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. ¿Puede haber amor más grande y más sincero? ¿Puede haber más amor que dar la vida por amor? Ese es el amor de la cruz. Es este Viernes Santo. Seguimos a Jesús en su camino hasta la cruz, en su camino hasta dar la vida por amor. Reflexionemos sobre lo que ha sucedido en este camino de Jesús hacia la cruz. Desde el momento en que lo capturaron en el huerto de los Olivos y llevado ante Anás y luego ante Caifás, sumo sacerdote aquel año, sobre el interrogatorio que le hace Poncio Pilato, un romano al que le era indiferente la causa de Jesús, y que termina cediendo a las instigaciones de los sumos sacerdotes y del pueblo. Pensemos en la traición de Judas, en las negaciones de Pedro, en las burlas de los soldados, en sus azotes, en cómo Jesús es coronado de espinas, crucificado junto a 2 ladrones, en cómo consuela a su madre y a las mujeres. Pensemos en Juan, el discípulo que tanto quería, que es el único que permanece hasta el final junto a Jesús. En José de Arimatea, que se hace cargo del cuerpo de Jesús. En Nicodemo, que trae lo necesario para darle sepultura. Reflexionemos, Jesús muere entregando su vida libremente. Nadie se la quita. Él es quien da la vida por amor, y precisamente por eso es una muerte que se convierte en vida. Esta imagen del Viernes Santo se sigue repitiendo desafortunadamente en nuestros días. Hoy Dios continúa muriendo en los hombres y mujeres que mueren a causa de políticas económicas y sociales injustas, como nos los ha dicho el Papa Francisco recientemente, hombres y mujeres que mueren por el egoísmo de unos cuantos, o por la indiferencia de otros tantos hombres y mujeres que mueren por la inacción de muchos que nos llamamos cristianos.
Es el Vía Crucis de la actualidad, el Vía Crucis de cada día. Hemos visto en estos últimos días en muchos países el drama de ciudades con cadáveres en sus casas, en las aceras, en los pasillos de hospitales. Hemos visto la impotencia de las autoridades de estos países porque ya no tienen capacidad en los cementerios para tantos cadáveres. Hemos visto también el sufrimiento de los familiares por no poder darle una despedida y sepultura decente. Vemos también cómo sufren miles y miles de hombres y mujeres suplicando por atención médica a las afueras de los hospitales. Tristemente, hemos visto cómo un adolescente contagiado con este coronavirus murió a pocos metros de un hospital por no tener un seguro médico para que dieran la atención que requería para salvar su vida. Desgarradora es esta situación que estamos viviendo. Muchos hermanos y hermanas de estos países, es el Vía Crucis de nuestros días, y Dios sigue muriendo cuando en medio del dolor que esto está causando esta pandemia, nos llegan noticias de mujeres maltratadas, asesinadas, de niños y niñas abandonados. Nos llegan noticias de robos, de insumos de higiene sanitaria, de aviones cargados con ayuda para países afectados que son interceptados, de ayuda bloqueadas a países vulnerables, acciones todas que desenmascaran la insolidaridad de muchos. Sigue muriendo Dios cuando en medio de esta crisis sanitaria que tantas muertes ha dejado, se continúa hablando de guerras, de ataques nucleares, de invasiones, cuando el terrorismo sigue sembrando la sangre y el dolor en el mundo, cuando gobernantes y políticos pasan por encima del derecho a la vida y de una vida digna de los pueblos para obtener sus objetivos ideológicos y económicos y egoístas. Todos estos y muchos otros son los Gólgotas de hoy, donde Dios sigue muriendo, donde Cristo sigue entregando su vida por amor. Gracias a Dios, la cruz es redentora y todo es dolor. Todo dolor Dios lo convierte cada día en causa de vida y de felicidad, aunque algunos se limiten a echarle la culpa de lo que pasa. El final del Vía Crucis es la resurrección. El amor de Cristo crucificado hace posible la redención de todas estas cruces de la vida, de todos estos Gólgotas. Pero primero es necesario entrar en el misterio de la cruz para encontrar ese amor, el amor de un Dios que se entrega libremente a la muerte para traernos vida que no tiene fin. Al igual que el siervo de Yahvé, protagonista de la primera lectura y prefigura del mismo Cristo, sigue habiendo hoy hombres y mujeres cuya misión en la vida es amar gratuitamente, sin máscaras ni fachadas, solidarizándose con las personas hasta asumir su dolor, su fracaso y su muerte. Dios convierta a estas personas en su rostro misericordioso y cercano a los que sufren. Dios se hace presente en el sufrimiento, en el dolor a través de ti y de mí. Si verdaderamente que creemos en el mensaje redentor de la cruz y lo llevamos a la vida de tanta gente herida, de gente a nuestro alrededor que tiene miedo por tantas incertidumbres que les provoca esta pandemia y no saben cómo afrontarla, gente que está pasando hambre y no lo dice por vergüenza, gente enferma, escondidas en sus casas por temor, gente enferma en los hospitales. Solo hace falta amar al estilo de Jesús con mucha pasión hasta entregar la vida. Hoy, Viernes Santo, la cruz está en el centro de nuestra celebración. Es el signo distintivo de los cristianos, porque no conocemos amor más grande que de aquel que fue capaz de dar la vida para que todos tuviéramos vida eterna. Pidamos a Dios que nos haga entrar en ese amor de la cruz, para que no haya más crucificados en el mundo, para que no haya más Viernes Santos. Que así sea. Amén. Amén. En este momento entramos a esta segunda parte de la liturgia del Viernes Santo con la oración universal de la Iglesia. Oremos. Oremos por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne de protegerlo en toda la tierra y nos conceda glorificar como Dios Padre omnipotente,
con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el Papa, también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para el bien de su santa iglesia, a fin de que pueda gobernar el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya gobierna el universo, atiende favorablemente nuestra súplica. Protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firme de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne de congregar y custodiar en la única iglesia, a quien procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúne a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que cuantos están consagrados por el único bautismo, también nos una la integridad de la fe y los asocia al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes nos creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que busquen con sinceridad lo que es el recto, merezca llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que criaste a todos los hombres y mujeres, para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades del mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todo hombre se alegre de confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios poderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en algunas tribulaciones, oremos, hermanos, muy queridos a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que ya hayan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo a los afligidos, fortaleza a los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza a las personas sanitarias, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto.
Dios poderoso y eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el árbol de la cruz, donde fue clavado el Salvador del mundo. Venid y adoramos. Este es el árbol de la cruz, donde fue clavado el Salvador del mundo. Este es el árbol de la cruz, donde fue clavado el Salvador del mundo. Como tercera parte de la liturgia de este Viernes Santo, seguimos con la Sagrada Comunión. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras vemos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que la comunión de tu cuerpo no sea para nosotros signo de juicio y condenación, sino que por piedad nos aproveche para la defensa del alma y del cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Bendición final. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, que la abundancia de tu bendición llegue a ellos en tu perdón. Reciban tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor.